Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y quiero agradecerles, como siempre, a todos los que se siguen uniendo a nuestro canal, ven nuestros videos diariamente, los comentan, nos dejan saber sus sugerencias, los comparten inclusive con amigas y amigos que les puede interesar este contenido fuera de Puerto Rico o en la isla. Estamos también en Facebook y estamos en la plataforma Spotify, donde usted puede ver este análisis, que queremos que sea corto y conciso y mantener esa disciplina. Así que voy a hablar del tema que tengo hoy y no voy a hablar directamente de un tema político partidista, aunque tiene ribetes, porque el pasado martes, eh, ya entrada la tarde, el Departamento de Seguridad Pública eh, anunció que estaban arrestando a una oficial penal de la institución Guayama 500, a, básicamente un oficial de custodia de nombre Nachalí Roxanne González Rodríguez, y que la estaban arrestando por haberse involucrado en el contrabando y conspirado para eh, in- introducir fentanilo a esta institución penal. Ustedes saben que el fentanilo es un opiáceo sintético de potente efecto que ha causado y causa, puede ser letal, y ha causado múltiples muertes, no solamente en la comunidad en general de usuarios de droga, sino en los penales, en las cárceles en Puerto Rico. Cientos de muertes en los últimos años han sido identificadas como o han sido relacionadas con el consumo de fentanilo dentro de las cárceles de Puerto Rico. Cuando uno oye, en términos generales, todas estas historias de muerte por sobredosis en las cárceles, es inevitable darse cuenta que en las cárceles de Puerto Rico, como yo sospecho que en muchas de las cárceles en Estados Unidos también, y en el mundo entero, el tráfico de drogas es una cuestión común, eh, que no hay ninguna diferencia, excepto que allí los usuarios están contenidos en celdas y no pueden libremente discurrir por la isla, ¿no? Pero es obvio que para que exista ese trasiego al interior de las cárceles, tiene que existir una colaboración de las autoridades en diferentes niveles y una corrupción rampante que tampoco nos debe extrañar, porque el narcotráfico tiene tentáculos suficientes y dinero suficiente para corromper funcionarios públicos en casi todos los órdenes. Y no es únicamente un problema de Puerto Rico. El hecho es que como resultado de ese arresto nos enteramos que el secretario de Corrección, que es un funcionario que lleva apenas unos meses en el puesto, eh, y quien es un ex juez, un ex fiscal y un ex miembro de la policía de Puerto Rico, al llegar al su puesto, decidió crear un puesto de un fiscal de investigaciones para hacer una pesquisa sobre las operaciones ilegales que se dan al interior de las cárceles en Puerto Rico, y que aparentemente el arresto de esta oficial era el primero de una serie de otras acciones que se van a tomar internamente para detener o para atacar esa corrupción dentro del Departamento de Corrección y de los penales en Puerto Rico. Que no se nos olvide además que algunos de ellos funcionan de forma privatizada. Y a mí esto me ha traído una una importante reflexión. De hecho, quiero desde aquí adelantar que debo felicitar al secretario, que ha llegado con la resolución de combatir esta realidad que por mucho tiempo hemos sabido que existe en las cárceles de Puerto Rico. Quizás él, por su entrenamiento de haber sido oficial de la policía, luego fiscal y luego juez, conoce
el problema en diferentes instancias y quién sabe si es la persona más apropiada que hemos podido tener para que se haga cargo de lo que él mismo ha llamado en la prensa una limpieza, una extracción de manzanas podridas de la nómina y de la empleomanía del Departamento de Corrección, que además custodia a sobre 7,000 confinados en las cárceles puertorriqueñas. Pero yo no pude dejar de recordar que hace apenas unos meses las autoridades federales, el FBI y la Fiscalía Federal y la DEA y otras agencias federales, llevaron a cabo un operativo en las cárceles de Puerto Rico. Arrestaron personas y expusieron un esquema de operación de una organización del bajo mundo en el mundo penal en Puerto Rico, en las cárceles de Puerto Rico. Es más, dieron a conocer hasta el código de honor que esta organización clandestina que opera en las cárceles tenía para imponer su disciplina y para mandar dentro del sistema correccional de Puerto Rico. En aquel momento todavía estábamos bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y de la injerencia de la ex secretaria de triste recordación, Ana Escobar, de Corrección, quien dijo que ella había colaborado, que estaban tomando medidas, que unas investigaciones internas, etc. Pero el hecho es que en aquella intervención de los federales se dio a conocer además que operaba esa ganga en los penales con, digámoslo así, una conexión extraña con el mundo político, que ejercían la disciplina del bajo mundo para obligar a los reos a votar por el Partido Nuevo Progresista. Eso no lo digo yo, lo dice la Fiscalía Federal en la información que divulgó en aquel momento. Que dentro de las medidas disciplinarias estaba el no colaborar con la organización que tenía tentáculos no solamente en el Partido Nuevo Progresista, entre miembros prominentes, sino también gente de la judicatura y otras ramas. Y que aquel operativo federal terminó con la promesa de la fiscal federal para Puerto Rico de que venían otras acciones posteriores y que iba a haber más arrestos en la medida en la que la investigación fuera progresando. Y eso pues da mucho que pensar, ¿no? Después de eso pues tuvimos las elecciones, hubo el resultado que todo el mundo conoce, nombraron a este secretario de corrección que entre otras cosas dijo que iba a revisar el contrato de salud correccional de la empresa Physician Correctional y que está señalado por irregularidades que entre otras cosas permitieron que un asesino en serie que se llama Hermes Ávila saliera socolor de padecer una supuesta paraplegia y de fingir unas condiciones médicas que después descubrieron que eran falsas y que luego de salir al año mató nuevamente a otra mujer. Estaba preso por haber asesinado a una mujer. Y que cuando dijo eso, su proceso de confirmación en el Senado empezó a tener señalamientos hasta que, bueno, él corrigió lo que había dicho, ahora más recientemente ha dicho que todavía está evaluando, que todavía está examinando para decidir si el contrato de Physician Correctional se cancela o no. Y en eso pues disipó sus problemas y logró la confirmación del Senado. Entonces, no podemos despegar aquel operativo que hicieron los federales en cárceles por trasiego de drogas, por la operación de una mafia de narcotráfico dentro de las agencias, con tentáculos y con conexión con el mundo político para favorecer al partido que está en el poder. Con esta decisión del secretario, que es del Partido Nuevo Progresista, de él iniciar junto al Departamento de Seguridad Pública los operativos para arrestar oficiales corruptos y esperemos que de otras jerarquías también, porque si van a limpiar la casa van a encontrar que esta corrupción arropa todos los niveles.
del departamento y quizás fuera. Y que el jefe de la policía de Puerto Rico en la administración de Jennifer González es un exdirector, inmediatamente, el director inmediato, el exdirector inmediato, debo decir, del Buró Federal de Investigaciones o el FBI en Puerto Rico. Así que uno tendría que pensar que esta es una reacción del nuevo gobierno a esta realidad de que los federales están mirando con lupa la operación de esta ganga y de esta mafia narcotraficante política dentro de las cárceles de Puerto Rico. Ojalá que el secretario limpie la casa de verdad y ojalá que no se detenga ante lo que vaya encontrando en su pesquisa y que tenga el arrojo de verdad de meterle mano a esa podredumbre que todos sabemos porque es evidente que opera desde el sistema correccional de Puerto Rico. Si el secretario tiene esa valentía, quizás dure poco en su puesto, quizás no, pero habrá hecho mucho por Puerto Rico, no solamente por el sistema correccional. Seguimos mañana.